1986, lo que estaba sucediendo en el país era el desastre de la implementación del neoliberalismo en México por parte del presidente Miguel de la Madrid. Los sindicatos aceptaban no tener aumentos salariales, aceptaban la inflación, hubo una inflación del 103% ese año, en 86, y había generado también una disrupción en las familias mexicanas, de tal manera que muchos de los papás, de los jefes de familia, ya no tenían trabajo, todo estaba muy caro y viene el 11 y el 12 de septiembre de 1986 en la UNAM un consejo universitario presidido por Jorge Carpizo, donde presenta él ya las reformas. A lo que iba el plan Carpizo no se iba a aprobar en ese paquete de reformas, sino en el siguiente, era el aumento de las cuotas. Y se empieza a organizar un movimiento estudiantil como nunca después del 68, es decir, es la primera huelga estudiantil de la Universidad Nacional después del 68. Es el primer movimiento en defensa de derechos sociales contra el neoliberalismo que triunfa. Y a eso sabe todavía la historia del CEO. Al principio del conflicto, la rectoría gastó millones de pesos en publicaciones en los periódicos, en la radio, en la televisión, sobre todo. Nos decíamos que éramos gente completamente ajena a la universidad y que no era un movimiento estudiantil legítimo. Conforme fueron avanzando las movilizaciones, la rectoría tuvo que retroceder un poco en esta visión tan fuerte que daba hacia la opinión pública de lo que era el movimiento que se estaba generando, porque las propias movilizaciones que de un mitin el primer día de clases de 10,000 gentes a movilizaciones que en diciembre terminaron con más de 100,000 gentes, pues ya no podían ser una bola de flojos y fuerzas externas a la universidad y de alguna forma tuvieron que cambiar su actitud. De hecho, desde el primer paro que anunció el Consejo Universitario, que fue un paro de un día, las autoridades universitarias se vieron obligadas a abrir el diálogo con el CEU. Cuando la rectoría acepta dialogar con el Consejo Estudiantil Universitario a finales de diciembre de 1986, nosotros ponemos como condición para la realización de ello que sea transmitido por Radio Universidad. Entonces, ante toda la argumentación que había venido previa del Consejo Estudiantil, donde se demostraba la necesidad de la discusión, donde se demostraba la necesidad de que participara el mayor número de universitarios en ello, no había argumento del otro lado que impidiera el asunto de la realización del debate por Radio Universidad.
hubo un intento realmente muy poco fuerte de parte de las autoridades de frenarlo, diciendo que podía ser contraproducente para la radio en términos de su programación y de su audiencia, lo cual ciertamente resultó al revés. Buenos días, auditorio de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra emisora transmite en esta ocasión a control remoto desde el Auditorio Justo Sierra en Ciudad Universitaria. Le lleva hasta usted la reunión entre la Comisión Especial de Rectoría y el Consejo Estudiantil Universitario. En este momento estamos en espera de que ambas Buenos días, vamos a dar principio a nuestra continuación de las pláticas. Quedamos en la ocasión anterior, el domingo pasado, que escucharíamos el día de hoy la respuesta que los representantes del Consejo Estudiantil Universitario le darían a la representación de la Rectoría. Estamos a sus órdenes. La propuesta de Rectoría, 1, preserva el espíritu general, la concepción y el proyecto base de las modificaciones a los reglamentos efectuadas el 11 y 12 de septiembre. 2, pretende degradar el debate y nuestros argumentos a un regateo de mercado sobre porcentajes y límites ante la ausencia de argumentos académicos. 3, mantiene la restricción al pase automático sin fundamentar académicamente la nueva propuesta como no se hizo con la anterior. 4, mantiene el límite de exámenes extraordinarios, los límites de inscripción por ordinarios reprobados y la restricción al tiempo en que se pueden concluir los estudios una vez concluido el derecho a inscripción. 5, preserva el examen departamental como figura fundamental de evaluación, modificando solo aspectos secundarios del mismo. 6, pretende propiciar una decisión entre diversos sectores estudiantiles y entre los estudiantes y la emergente participación magisterial. 7, reivindica un procedimiento unilateral excluyente de la participación democrática de los universitarios. 8, porque a pesar de la propuesta de derogación que hacen del reglamento de pagos, esta no es una respuesta global al planteamiento del CEU. Por eso decimos, la propuesta es insuficiente y por lo tanto inaceptable. Nosotros quisiéramos formularle una pregunta al Consejo, a los representantes del Consejo Estudiantil que forman parte. Quisiéramos en la Comisión de Rectoría formular una pregunta muy precisa en virtud del planteamiento que hemos escuchado y hacer uso de uno de los elementos que está contemplado en el reglamento de nuestras pláticas. La pregunta concreta es, ¿la propuesta es una propuesta por la derogación de la reglamentación aprobada por el Consejo Universitario? Carlos Simas, de Ciencias Políticas. La contrapropuesta que hace el Consejo Estudiantil Universitario espera que las autoridades universitarias la consideren una propuesta para el consenso, para que demos paso a la conformación de esta gran comisión universitaria que abra la posibilidad del desarrollo del Congreso Universitario. Cuando se pregunta si están dispuestos a aceptar la realización de un Congreso resolutivo con la participación de todos los sectores de esta universidad, que resuelva hacia dónde y cómo debe caminar esta universidad. Y ante esa pregunta, se responde diciendo que el Consejo Universitario organice foros, uno o varios, o congresos, y que el Consejo Universitario decida de lo que esos foros discuten, lo que quiere tomar. Lo que se está diciendo es no se está de acuerdo con esa propuesta. Ahí quiero dejar bien claro, lo que se está respondiendo es no se acepta la propuesta de un Congreso resolutivo por parte de esta comisión de la Rectoría. El señor del Valle nos ha reclamado airadamente que nos dirigimos en nuestra contrapropuesta primero a los estudiantes, profesores y trabajadores y luego ya en último lugar a la comisión de Rectoría. Queremos decirle al señor del Valle que esto corresponde con nuestra idea de lo que es la universidad y que aquí diferimos con ellos. Ellos, las autoridades, se sienten ellos toda la universidad
y por supuesto se sienten menospreciados cuando no se dirige uno a ellos en primer lugar. La forma concreta en que se lucha contra los reglamentos adquiere una expresión democrática extendidísima gracias a la participación del radio, de Radio Universidad, que por primera vez se convierte en una estación de radio abierta y democrática, no solo para todos los universitarios, sino para todos aquellos que encendían el radio para escuchar este debate, que constituye un ejemplo universitario de otra forma de enfrentar los problemas, de una otra forma de enfrentarse de los gobernados con sus gobernantes. Nosotros estamos en desacuerdo en que se pague esa deuda externa. Estamos en desacuerdo que en vez de utilizar ese dinero para educación, se pague a los banqueros internacionales. Estamos en desacuerdo y en eso no vamos a llegar a ningún punto de coincidencia, por lo menos así lo han demostrado. ¿Ustedes creen que la realidad es inmodificable? Nosotros estamos ya convencidos de que se puede modificar y que si esta no es la trinchera en donde vamos a luchar por que se suspenda el pago de la deuda externa, utilizaremos otras trincheras que están afuera de esta universidad. Y de la comisión promotora de los padres de familia de universitarios que después de reiterar su solicitud de que sean derogadas las medidas, dice: nos sentimos orgullosos de oír a nuestros hijos en dar lecciones de excelencia académica y de dignidad en estos 4 días de diálogo. Yo quiero mostrarles un pequeño párrafo de este libro. Este libro quizá lo conozcan, es el libro de 6º año de primaria. Dice: no es fácil practicar y sostener la democracia. Es insuficiente que la ley establezca derechos y garantías. La democracia se construye diariamente con la participación de todos. Construyamos una universidad democrática. Luego hay una reiteración constante de parte también de los compañeros del CEU sobre algunas cosas, como por ejemplo la no participación de masas en la consulta. Si no participaron fue porque no quisieron, porque en lugar de 1760 podían haber contestado los que están gritando ahora, por ejemplo. Podrían haber escrito su opinión y haber dicho que estaban en desacuerdo. Y si no lo hicieron es porque carecían de ese deseo, de esa capacidad que ahora emplean en interrumpir a los oradores que no les gustan. Esa es la situación real, exactamente, y también en silbar, pero esa no es la manera de defender una razón. Una cosa es utilizar políticamente a la universidad para alguna medida política dentro del régimen actual o del gobierno, y otra muy distinta, pretender que la universidad puede resolver problemas que no están a su alcance. Ciertamente, maestro Miguel de Mora, los que usan a la universidad como trampolín político, es evidente que no somos los estudiantes. Y hoy, frente a esta profunda crisis que vive el país, el gobierno, con una visión tecnocrática de los fenómenos sociales, plantea como la causa eficiente del fenómeno de la crisis el problema financiero. No es casual la pretensión inicial del rector de aumentar las cuotas en esta universidad. No es casual tampoco la baja de los subsidios universitarios. Todos aquí, de aquel lado de la mesa, han hablado de eficiencia. Yo les preguntaría, ¿qué tan eficientes han sido en defender el presupuesto universitario? Nada más en la década de los 80s, el presupuesto universitario ha caído en términos reales en un 40%. Ciertamente, como señaló el doctor Peinberg, es un problema de recursos.
Nosotros al iniciar esta sesión les hicimos una propuesta muy concreta. Pronunciémonos por un aumento del 100% del subsidio universitario. Hasta el momento se han negado. Esperamos que en el curso de estas conversaciones ustedes se convenzan de la necesidad de disputar el subsidio universitario al gobierno federal. Días más tarde, la rectoría insiste en ese intento de movilizar masas pues, para contrarrestar la fuerza del CEU y convoca un acto de apoyo a la rectoría al cual asisten varios miles de personas, sobre todo presionadas laboralmente, maestros, trabajadores de confianza, alumnos presionados por chantaje de tipo académico por sus maestros, y bueno, reúnen a una cantidad de gentes, ¿no? Lo único que quiero decirles es que por mi raza, que es la terrícola, hablará el espíritu. Por la tarde del mismo día nosotros hemos convocado a una manifestación al Zócalo, la primera manifestación al Zócalo, y verdaderamente fue sorprendente. Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo y que esto las obligó en primer lugar a no tomar, mantener una actitud como la que mantuvieron al principio contra el CEU. En este intento de darle vida al proyecto de Voz Universitaria, ocupan violentamente el auditorio Che Guevara. De hecho, lo tienen copado. Cuando yo llego en la mañana, entro al auditorio y bueno, es impresionante, ¿no? Había una minoría rotunda de compañeros del CEU y la totalidad del auditorio estaba atestado de gente de Voz Universitaria. Las autoridades al llegar a la mesa de debates se expresa un sentimiento de seguridad absoluto, ¿no? Ahí tienen ellos el poder, el auditorio es suyo. Si son tan amables, nos hicieran llegar el documento, independientemente de las funciones mecanográficas, para poder analizarlo. Las condiciones aquí en la mesa son ciertamente difíciles para poder concentrar toda la atención en el documento. Nosotros decidimos, a pesar del clima tan difícil que se siente, hacer la lectura de la contrapropuesta. A mí me corresponde leerla.
El ambiente es muy tenso, verdaderamente. Los gritos de Voz Universitaria, incluso los insultos, se sienten en el ambiente, lo hacen muy tenso. Señores de la prensa, no venimos a provocar. Los que traen las cartulinas estaban en el CCH Sur. De las 2 personas que fueron secuestradas en el CCH Sur el día de hoy. No provocamos. 2 personas fueron secuestradas. Y exigimos al CEU la presentación de estas 2 personas. Tú lo sabes, Santos. Tú lo sabes, Jorge. Nos conocemos. Señores, el día de hoy en el CCH Sur 2 personas fueron secuestradas por gente del CEU. 7 personas ya fueron liberadas, faltan liberar 2 personas. Exigimos la presentación de las 2 personas. Para ir a orientar a los compañeros referente a las reformas. Son brigadas que se han formado por parte de todos. Y ellos llegaron sin provocaciones y fueron secuestrados. Eran 9 personas. 9 personas. Eran 9 personas. Del presidente, te acabo de ver a ti que está recibiendo órdenes. Ahí está la mayoría. Ahora, esto no quiere decir que al principio tuvieron una actitud y después retrocedieron nada más. El hecho de crear el organismo Voz Universitaria, de copar un día el auditorio con porros, de estar hostigando con porros a los compañeros en las escuelas. Les pido que escuchen a la compañera. Ella es la responsable del CEU de este acto. Les pido que escuchen a la compañera para saber todo lo que tiene que hacer el CEU. ¡Silencio! En primer lugar, compañeros, absoluto silencio y respeto. En segundo, no caigamos en provocaciones. En tercer lugar, pido a los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión. Que tengan mucho respeto. Les pedimos a los compañeros que vienen aquí, a los compañeros de derecho que traen estas cartulinas, a que mantengan el suficiente respeto que nosotros les hemos mantenido a ustedes. Se nota, compañeros, la responsabilidad del CEU. Cualquier provocación será culpa de ustedes, compañeros, y pedimos que respeten a los compañeros de la comisión. Los estudiantes conquistaron el diálogo público, demostraron que no solo su movilización, sino sus razones eran superiores a las viejas razones de la burocracia universitaria y a las nuevas razones de los modernizadores excluyentes. Creo que esta capacidad de razonar del movimiento estudiantil, de estudiantes jóvenes, pero en la flor de la capacidad del pensamiento, fue muy efectiva y muy impresionante. Ustedes entenderían que cuando estamos hablando de un congreso universitario resolutivo, y vuelvo a decir, esto significaría el que el Consejo Universitario ya no pueda discutir, modificar y por supuesto en su caso aprobar las conclusiones de ese congreso. Es necesario aclarar aquí que hemos planteado con mucha claridad, está una pregunta que se hizo desde la reunión pasada de parte del licenciado Ruiz Massieu, si nosotros pretendíamos romper la legalidad universitaria.
Es muy claro que la legalidad universitaria plantea que el Consejo Universitario debe ser representativo de su comunidad y por lo tanto sería el Congreso Universitario quien expresaría este Congreso la voluntad de los universitarios y sería menester que el Consejo Universitario refrendara los acuerdos que ahí se tomaran, dado que él va a ser parte de esta gran discusión. Yo probablemente voy a parecer muy necio en mi intervención, disculpen. Yo quisiera, y creo que toda la comunidad universitaria está ansiosa de conocer esta respuesta, porque es una diferencia de matiz importante. Este referendo significa simplemente aceptar, asumir las conclusiones del Congreso, por ser resolutivo, tal y como le vengan, o tiene capacidad, de acuerdo a su concepto, el Consejo Universitario, de modificar, de matizar, de discutir y de sancionar las propuestas. Es una pregunta bien clara, bien objetiva. Creo que establecer este matiz le sería muy útil no solo a nosotros, sino a toda la universidad. Hablará el compañero Emanuel Ordorica de la Facultad de Ciencias. Creo que la propuesta es muy clara. El Consejo Universitario, como parte de ese Congreso Universitario en representación de las autoridades, autoridad, como lo señala la legislación universitaria, tendrá la capacidad de discutir, argumentar y tratar de convencer al conjunto de delegados que conformarán junto con él este gran Congreso Universitario. En ese sentido, en esa parte, tendrá la capacidad que usted señalaba de intentar modificaciones, proponer cuestiones, incluso iniciativas, y discutirlas y argumentarlas. El compromiso, además, es que una vez discutido esto y tomados acuerdos en el Congreso, el Consejo Universitario tiene la obligación de refrendar los acuerdos independientemente de que los miembros de ese Consejo Universitario que formen parte del Congreso estén o no de acuerdo con lo que se haya resuelto de manera colectiva por las representaciones sectoriales. Me parece que es clara la propuesta en ese sentido. Para evitar cualquier duda, voy a leer lo que entiendo de su respuesta. Yo deseo pues, que toda la comunidad tenga muy claro lo que es el concepto que ustedes presentan como de Congreso Resolutivo. De acuerdo a lo que ustedes nos han dicho, o lo que ustedes nos han expresado en plural, es que una vez que el Congreso se realice, un Congreso con este carácter resolutivo, tal y como ustedes lo solicitan, los consejeros universitarios tendrían el derecho de participar en este Congreso y en esta participación podrían modificar, sancionar, etcétera, etcétera, las resoluciones. Pero una vez terminado el Congreso, una vez que el Congreso ha concluido y presenta sus conclusiones, estas ya, en su concepto, no son sujetas a ninguna matización, a ninguna discusión posterior por parte del Consejo Universitario. ¿Así es como ustedes lo establecen? El hecho de que hayan resuelto que fueran 10 burócratas y no 10 académicos los que discutieran con 10 estudiantes, marca esta concepción de que la universidad es una especie de ministerio que se maneja con la autoridad de un ministerio. El ser dirigente universitario no requiere de criterios académicos, no requiere de proyecciones académicas, ni siquiera de una visión global académica. Bastan los burócratas que se pasan estorbando la vida de los universitarios, el desarrollo académico de la universidad. En principio, el Congreso que propone la Rectoría es un Congreso plural en el que estén todos, absolutamente todos los sectores de la universidad representados. En esta circunstancia coincide con el punto de vista del Consejo Estudiantil Universitario. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. La Rectoría no acepta ni puede aceptar que se transgreda el orden jurídico, bajo ninguna circunstancia. La Rectoría se ha ajustado siempre a la legislación y un Congreso resolutivo de las características que el Consejo Estudiantil propone está al margen de la misma porque supone la creación de un órgano de facto que anula al Consejo Universitario.
Ya se habló aquí de la ley orgánica de la universidad. Ya se dijo que fue expedida por el Congreso de la Unión. En efecto, ya habría que añadir que fue promulgada por el Poder Ejecutivo de la misma. Esto, yo le voy a rogar a los compañeros del CEU que sean tan amables, igual que ellos nos lo han pedido, de sugerirle al auditorio que nos tenga la debida consideración y el debido respeto. Estamos hablando fundamentalmente, y creo que ustedes lo saben, para la opinión pública, y les ruego atentamente que inciten a su gente a que nos tengan el debido respeto. En tal virtud, se trata, decía yo, de una ley, como también se ha recordado, emanada de los poderes constitucionales de este país. No sé si el público aquí reunido se burle o se quiera burlar de los poderes constitucionales de México. Lo anterior significa que no acatar o soslayar esta ley vulnera a la Carta Magna de la República. Dicha ley... Por favor, Compañeros del Consejo Estudiantil Universitario, vamos a guardar silencio. Creemos que las intervenciones de la Comisión de la Rectoría se expresan por sí solas. No necesitamos de hacer ningún tipo de manifestaciones. Decía yo que no acatar esta ley vulnera la Carta Magna que nos rige. Dicha ley prescribe, en uno de los artículos a los que ya se refirió el licenciado Ruiz Massieu, que una de las autoridades universitarias es el Consejo. Por lo tanto, el orden jurídico de la universidad proviene de una ley expedida por el pueblo a través de sus legítimos representantes. Repito, se trata de una ley expedida por el pueblo a través de sus legítimos representantes. Quisiera recordarle al doctor Carrancá, sé que viene de la Facultad de Derecho, que el artículo 3º, fracción 8ª de nuestra Constitución de la República dice a la letra: las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Sí. Si la ley orgánica de la universidad contradice este artículo, que es la ley superior de este país, la Constitución de la República, esta ley orgánica, por ser una ley menor, no tiene efecto frente al artículo 3º, fracción 8ª de la Constitución de la República. Ese debate le dio al CEU una legitimidad que no tenía, que era la legitimidad del razonamiento y de la perspectiva intelectual. Le quitó a la burocracia una legitimidad que tenía per se, que era el prestigio previo. No había manera de que se acudiera ahí a la legitimidad del prestigio previo, porque un prestigio previo que en el momento del debate no se justificaba, se deshacía, y hubo un asombro general que no por la capacidad de respuesta contundente y demoledora de los del CEU, sino porque se vio claramente el hecho de que la cultura burocrática estaba ya desarmada en sí misma, porque no tenía la práctica de la réplica, no tenía la obligación de estudiar los puntos de vista del adversario, y había llegado incluso a concebir al adversario solo como una conspiración. Después de prácticamente un mes de diálogo público, donde las autoridades universitarias no querían ni responder a la derogación de las medidas que habían impuesto el 11 y 12 de septiembre, ni tampoco a un congreso de carácter resolutivo, es decir, donde la comunidad decidiera y no el Consejo Universitario, el CEU decide estallar la huelga el 29 de enero.
las escuelas se ha votado la huelga, solo hay 3 escuelas donde no se ha votado y es con ellos con los que habrá que debatir su incorporación al movimiento. ¿Cuántos podrían estar en huelga ahorita? Esto involucra más de 280,000 estudiantes en huelga. No los van a forzar a dejar, si ellos no quieren dejar las instalaciones de sus facultades, porque lo que se teme... Las facultades esas fueron selladas por los directores de las escuelas, son ellos los que han cerrado las facultades. El CEU ha cerrado solamente aquellas facultades y escuelas que han votado la huelga, que son la gran mayoría de las facultades y escuelas de la universidad. El último intento de Voz Universitaria de mostrar cierta fuerza es cuando ya la huelga ha estallado. Ellos convocan a una manifestación que tiene como objetivo romper la huelga, entrar a la universidad y abrir las facultades para que la rectoría pueda volver a entrar a la ciudad universitaria. Nosotros, los que queremos ser y pensar como universitarios, creemos que por encima de todos los grupos, de todos los intereses, está y seguirá estando la universidad. Los universitarios venimos a expresar nuestra voluntad. Hoy es a regresar a clases. ¿Qué quieren los universitarios? ¡Clases! ¡Más fuerte! ¡Clases! ¡Más fuerte! Convocando a la gente a que de una manera pacífica, 100%, fuéramos todos saliendo de aquí a las instalaciones de la universidad. ¿Qué pasa? Que ese mismo día en el periódico de la tarde contesta el CEU y dice que no permitirán de ninguna manera ni que se haga una marcha, ni que se trate de penetrar a la universidad, que pararán por todos los medios ese tipo de marchas porque ellos consideran que es una agresión. La actitud desafiante era el equivalente del voto. Fueron elecciones generales continuas durante un periodo largo, donde cada uno de los miembros del CEU, de los simpatizantes del CEU, depositaba ese voto de entusiasmo, de humor, de coraje, de resistencia, que era lo que le daba este carácter finalmente electoral. Fue una gran votación ininterrumpida, a favor de puntos de vista no solo del rechazo de las medidas y del Congreso, sino de la creación de una actitud universitaria distinta. Aún así, durante la huelga se realizó la última marcha, que fue la marcha más grande, y a la que asistieron la gran mayoría de los estudiantes universitarios, y esto significaba que la huelga tenía un consenso muy fuerte y fuerte.
mexicanos, empezamos la larga marcha de la dignidad que hoy culmina, pero que habrá de seguir adelante en esta plaza del Zócalo. Esa dignidad recuperada para una juventud a la que nos habían arrancado toda perspectiva de vida futura, se inició el 19 de septiembre de 85 y hoy, en enero de 87, estamos llevando adelante lo que aprendimos a causa de tanto sufrimiento. El día de mañana se reúne de nuevo ese espurio, cientos de miles de veces impugnado Consejo Universitario. Recordemos que todo empezó en un Consejo Universitario. La última manifestación de 300.000 estudiantes en el Zócalo los hizo incluso obligar a, bueno, el hecho de reconocer en el CEU una fuerza y a reconocer finalmente las demandas del CEU y plantear la suspensión y el Congreso resolutivo. En realidad podemos considerar que la sesión del 10 de febrero dentro del Consejo Universitario fue una sesión que resolvió favorablemente, fue el primer triunfo del movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque decidió la suspensión de las medidas que se habían estado, contra las que se había estado luchando, y había decidido la realización del Congreso Universitario con carácter resolutivo. El enunciado que yo creo que sintetiza todo lo expresado en esta reunión y que propuse al principio de la misma. El Consejo Universitario, como uno de los responsables del cumplimiento de ese orden jurídico, asumirá las conclusiones del Congreso Universitario. Los que estén de acuerdo con este enunciado, por favor, sírvanse levantar la mano. Siempre cualquier triunfo puede finalmente convertirse en una derrota, pero esa es una discusión que viene después. O sea, ahora cómo cultivamos, cómo desarrollamos y cómo consolidamos lo que hemos logrado. Pero no veo por qué tengamos que matizarlo si lo vemos en términos de lo que fueron los planteamientos del CEU, que era Congreso Universitario, Comisión Organizadora del Congreso Universitario y suspensión de los reglamentos aprobados el 11 y 12 de septiembre. Eso es lo que aprueba el Consejo Universitario el día 10 de febrero. Bueno, representa, como todo movimiento, diversas cosas. Representa la capacidad de una generación o de la vanguardia de esa generación de entender el momento, de representarlo con brillantez, de dramatizarlo de una manera a la vez alivianada y profunda, y de darle a la vida universitaria un tono de intensidad que hace mucho ya no se conocía. Representa una discusión democrática, finalmente democrática, muy exhaustiva y muy honda, que toca no solo el carácter de la enseñanza superior, sino yo creo que también muy fundamentalmente la capacidad de la ciudadanía. Y un tercer punto de lo que podría ser la actitud de las bases y de la dirigencia del CEU es el convencimiento de que se gana lo posible hasta el límite de lo posible. Si este movimiento no hubiera tenido las características que tuvo, los académicos seguirían conformes, no me mené en el piso, yo hago que hago y los otros hacen que creen que hago, que es una cosa muy, muy generalizada en la universidad y que ha cambiado. Yo creo que asistimos durante el movimiento, durante la movilización estudiantil, asistimos a algo que los académicos pocas veces aceptamos, a que en una interacción entre universitarios, los profesores y los investigadores estábamos no solamente enseñando, sino también aprendiendo mucho de los estudiantes. Yo debo decir que durante los meses de movilización y hasta el triunfo estudiantil, los estudiantes delinearon en los hechos el perfil, el bosquejo de república que ellos quieren. Hubo una república de los estudiantes
que era el bosquejo de la nueva República Mexicana que ellos proponen. Y ante todo, aprendieron aquello que debe enseñar la universidad por todas las cosas, a utilizar los instrumentos del conocimiento para pensar con cabeza propia, es decir, para desarrollar un pensamiento crítico. Nada puede sustituir en la nueva generación mexicana a esta enorme experiencia que han hecho los estudiantes universitarios. El nuevo estudiante, o sea, hoy tenemos un estudiante que es distinto, un estudiante que se pregunta y busca respuestas, ¿no? Un estudiante que quizá trascienda la imagen del estudiante, jóvenes influidos por el movimiento que, lo hemos dicho antes, han roto esta visión fatalista de las cosas. La crisis ahí está y ni modo, la deuda ahí está, hay que pagarla y ni modo, no hay trabajo y ni modo, y el movimiento estudiantil ha demostrado que esos ni modos, en la universidad se le llamó obvia resolución, ¿no? No son necesariamente fatales y que hay posibilidad de enfrentarlos. Hoy, pues por suerte y quizá con alegría, podemos decir que lo enfrentamos victoriosamente. No siempre es así, en este caso así es, pero efectivamente lo que muestra el movimiento estudiantil es que hay posibilidad de hacerlo.